Buenas noches, Lucho, gracias por el pase como siempre y bienvenidos todos a Diálogo Abierto. Soy Maite Vizcarra. Hoy, como siempre, un programa que va a tener mucho contenido político. Vamos a tener en el primer bloque al politólogo Fernando Tuesta para analizar la situación del presidente en el Congreso, pero también el destino que podría tener esta institución en el caso en que el señor Soto, debido a toda la situación tan complicada que se le está presentando actualmente, denuncias, en fin, hay muchísimos elementos que lo incriminan, renuncie o eventualmente el Congreso decida también hacerle que dé un paso al costado. Después hablaremos sobre el tema penal propiamente, sobre este asunto de la prescripción. Usted quiere entender por qué la famosa ley Soto lo beneficia al presidente del Congreso, pero también a otros políticos. Bueno, vamos a tener un penalista para hablar al respecto y conocer un poco más. Y finalmente hablaremos de mascotas, porque hay una ley que finalmente se aprobó y ahora se está reglamentando, y es la ley denominada Cuatro Patas, en beneficio de los animalitos que están en la casa, pero que también están a veces en la calle sin resguardo. Así que bienvenidos a Diálogo Abierto y sin más dilación, rápidamente las noticias que les quiero presentar para hoy. A ver, la primera está vinculada a la manifestación directa que ha tenido la presidenta Dina Boluarte en defensa del coronel Reboredo, debido a que obviamente ha estado recibiendo en todo caso amenazas de parte de esta señora Wanda, que es obviamente parte de esta banda internacional del crimen, ¿no? Y eso es importante porque justamente el tema de la seguridad ciudadana, como hemos dicho ayer, también es parte de la iniciativa que está pidiendo la presidenta, en este caso el Ejecutivo, para empezar a legislar rápidamente. Vamos a ir con la segunda. Ahí está. Y es que justamente la Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra Alejandro Soto, el presidente del Parlamento, muy popular últimamente, por el presunto delito de concusión. Esto es porque, ya sabemos, extrajo dinero de los honorarios de sus colaboradores para comprar publicidad en redes sociales. Vamos a hablar de eso, como hemos mencionado en el primer bloque. La siguiente, ahí está. Y claro, también una situación triste, así como la presidenta Boluarte otorga su confianza a la Policía Nacional, por otro lado, en las Fuerzas Armadas hay eventualmente también malos elementos, como se suele decir, que mal utilizan o malversan bienes públicos. En este caso se trata de los centinelas de la gasolina, que serán investigados justamente por delito de colusión. Y la última, vamos a ver, ahí está. Bueno, esto es una situación importante, en verdad, y es internacional, y es que se ha confirmado la muerte del señor Prigozhin. Él es el líder de este ejército denominado Wagner, que hace 2 meses se rebeló contra el Kremlin. Hay muchísimas conjeturas en relación a su muerte. Ha muerto obviamente en un accidente aéreo, pero evidentemente esto hace otra vez un giro, le da un giro tremendo a la guerra entre Ucrania y Rusia. Y con esto les doy la bienvenida, así que no se vayan, es un buen programa, bienvenidos. Noticias son de actualidad en el programa. Vamos ahora a conectarnos con Joseph Campos, él es abogado de la presidenta Dina Boluarte, para que nos comente este pedido de archivamiento de este presunto delito de genocidio. Buenas noches, doctor Campos, le escuchamos. Buenas noches, Maite, a tu plena disposición. Sí, brevemente, coméntenos su pedido de archivamiento de este delito de genocidio. ¿Cuáles son los argumentos que está utilizando? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros hemos hecho el día de hoy es la formalización de algo que hemos sostenido desde el inicio. Esta investigación nació mal, porque no debe existir, pero la vocación de la Presidenta de la República ha sido colaborar con la investigación y además avanzar no solamente al tema de una discusión jurídica, sino también de hechos y de pruebas. Y lo que ha ocurrido en la investigación durante todo este tiempo es precisamente confirmar 2 cosas. Primero, que ninguno de los que han declarado que son autoridades que viven en Lima, en provincias, dicen que la presidenta le ha dado una instrucción que pueda ser un acto genocida o homicida o lesión. No. Segundo, se ha establecido que existen los acuerdos del Consejo de Ministros donde consta que la exhortación política permanente ha sido restablecer el orden, mantener la calma, la paz, con respeto a derechos fundamentales. Entonces, lo que hemos
tiempo es que estas manifestaciones violentas provocaron diversas respuestas que tendrán que ser investigadas, porque algunas, no descarto, pueden haber sido límites, algunas malas, algunas buenas, pero precisamente para eso está la investigación que se están desarrollando. Lo que no puede ocurrir es confundir esa responsabilidad que busca el Ministerio Público, que es jurídica, con lo que puede hacer la presidenta. La presidenta está por fuera de esa discusión. El tema de genocidio incluso podría decir que es un exceso que deteriora la imagen presidencial y el Estado democrático en general. Por eso es que es fundamental que ya ordene el archivamiento. Ya se ha establecido de varias maneras que no existe ni la responsabilidad ni puede establecerse responsabilidad, por lo cual corresponde el archivamiento de la denuncia. Uno no puede estar de manera indefinida en investigación, menos aún cuando personifica a la nación y es presidente de la República. Claro, aquí es importante lo que ha comentado. Ya se ha pasado una etapa en donde se han presentado pruebas o indicios y todos estos elementos nos permiten observar que no se cumple seguramente con el tipo penal que se está analizando. Sí, lo importante es comprender que si bien es cierto, el Ministerio Público puede investigar. El Ministerio Público es una entidad que tiene la responsabilidad constitucional de ser el titular de la acción penal. Entonces, si hay una persona que genera una denuncia, el Ministerio Público debe calificar antes de generar una acción, porque con estos tipos de señalamientos grandilocuentes, lo que se hace es dar sostén y alimenta los discursos autoritarios, el adjetivo que deteriora la relación de poder que tiene el presidente de la República en general, y comienza a aparecer, incluso fuera del país, las condiciones para que se deteriore la imagen presidencial. Creo que ya es un momento que tengamos calma, sensatez y busquemos un comportamiento armonioso, porque al final de cuentas, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, son poderes que tienen el deber de colaborar, controlarse, denunciar, fiscalizar, investigar, pero cuando corresponda. Pues si no corresponde, si no es posible imputarle genocidio a alguien, si no es posible o si se ha probado que no hay posibilidad de que se haya establecido una orden para efecto de que ocurra lo que lamentablemente ocurrió. Entonces, investiga con serenidad los hechos, caso por caso, por respeto a los policías y a los miembros de seguridad en general que están siendo señalados, porque ha ocurrido una generalización que sirve para que estos señores que nos cuidan, que evitan secuestros, que enfrentan día a día contra la delincuencia, resulta diciendo que ya están prácticamente sentenciados por la opinión pública, ¿no? Y eso creo que no es justo. Son gente que es como nosotros, que te cuida tu casa, que cuida tu familia, claro, que es padre, que es hijo, a él también lo esperan en casa, así que no dejemos que esto nos supere, y más bien le exhorto respetuosamente a la Fiscalía de la Nación que archive esta denuncia. No tiene sentido. Estupendo. Bueno, muchas gracias por los alcances, doctor Campos, y bueno, seguiremos atentamente el curso de este proceso, porque obviamente estamos cerrando la etapa preliminar de la investigación. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora, ahí está, se fue. Y ahora sí vamos a empezar el programa con nuestra primera entrevista. Está con nosotros el politólogo Fernando Tuesta. Con él vamos a hablar de la coyuntura política que, como hemos mencionado, tiene en el centro el famoso tema de la ley Soto. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Maite, gracias por la invitación. Sí, en verdad, el tema de la ley Soto ha generado mucha, digamos, movimiento y comentarios, porque básicamente lo que está haciendo es, digamos, generar una suerte de indefensión, ¿no? Esa es una institución que se está de alguna manera modificando fuertemente, y es la prescripción. Pero no vamos a entrar en el tema muy jurídico, sino queremos entender escenarios. ¿Qué pasaría si el presidente del Parlamento no termina de renunciar, o si de verdad debería renunciar? Son dos escenarios. ¿A qué escenario nos estamos enfrentando? Bueno, una cosa es si debería hacerlo. Muchos, yo también creo que debe ser así, debiera de renunciar. Pero es una cosa distinta a lo que está ocurriendo y probablemente ocurra. Y ese ocurra, quizá lo mantenga en el cargo hasta que no suceda algo que realmente explosivo, más todavía de lo que ya se ha acumulado
sobre un conjunto de evidencias que no le hacen merecedor al cargo. Pero el tema no es solamente un aspecto personal, ni siquiera yo diría partidario de Alianza para el Progreso, sino que esa mesa y él a la cabeza forma parte de acuerdos políticos de las bancadas que, como ya han mostrado y se han manifestado, no tienen ningún, digamos, ninguna decisión de apartarlo de ese cargo. Y recordemos que el antecedente fue el de Ley de Camones, pues el año pasado, ¿no? Que por menos en realidad la cambiaron. Pero cuando digo esto es porque su, imaginemos, hipotética salida llevaría a nuevos acuerdos que ya de por sí han sido complejos llevarlos adelante. Entonces uno escucha a los líderes de Fuerza Popular, digamos a quienes, entre otros, Perú Libre, y no tienen ninguna intención de mover esto, porque en realidad se les mueve, repito, el tablero de las coaliciones, que no solamente tienen que ver con los cargos de la mesa directiva, sino que esto ha sido un conjunto de acuerdos que van pues desde apoyos en proyectos de ley, en el ámbito de las acusaciones constitucionales, comisiones de ética. Y es un conjunto de acuerdos por lo que presumiblemente esto no se va a mover. Por eso una cosa es lo que debería hacerse y lo que probablemente va a pasar. Entonces, según este análisis, el escenario es que por todas las consideraciones el señor no va a renunciar y en el Congreso tampoco lo invitarían a salir, digamos, con algún tipo de institución ahí para aplicar. No, pero probablemente hay por ahí algún congresista, alguna bancada menor que lo va a hacer, pero no va a prosperar. Ahora, el país, digamos, es testigo de situaciones a veces imprevisibles. Para empezar, el Perú es un país imprevisible. Entonces, podría ocurrir algo que lo saque del cargo. Pero, repito, eso ocurre por dos cosas, ¿no? La primera, o podría ocurrir por dos cosas. Una, que ese acuerdo se rompa, ese acuerdo se ve obligado, este conjunto de partidos, a retirarlo del cargo porque aparecen, digamos, otras evidencias, ¿no? Y otra tendría que ser, y que difícilmente sucede en el corto plazo, el inicio de las investigaciones o procesos contra él, que no van a terminar pues acá julio del próximo año, que es el tiempo del mandato. Entonces, por ese lado es casi imposible, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a tenerlo, digamos, en este escenario al señor Soto hasta que culmine su periodo, con toda la indignación que eventualmente ya se manifiesta en la ciudadanía, pero que responde a un drama, y es que los partidos políticos tienen una crisis enorme, una distancia tremenda entre sus militancias o votantes, y el mejor caso es lo que está pasando con la Acción Popular. ¿Qué crees que va a pasar en Acción Popular, un partido que en verdad histórico estaba, creo, tal vez en el peor momento de su historia? Uno de los peores momentos. Ha tenido también momentos muy difíciles, sobre todo en la década del 90, pero acá se debe a una suerte de implosión. Entonces, desde dentro hay una pugna que no termina de resolverse y que podría llevarlo incluso a una situación límite, que es que en las próximas elecciones pueda perder hasta la inscripción. O sea, no desaparecer, como ocurrió con el APRE, que se ha vuelto a reescribir, como ocurrió con el PPC, partidos históricos, y que está, parece pronto para inscribirse. Lo que ocurre es que con Acción Popular hubo un momento de convertirse en un partido atractivo, sobre todo sin haber llegado a la segunda vuelta, ¿no? Sino que la candidatura en su momento de Alfredo Barrenechea, el triunfo de Jorge Muñoz en Lima, unas bancadas significativas importantes, un periodo de un quinquenio, pero que sin embargo no lo llevó a consolidarlo, porque en realidad esto ya es el resultado de conflictos internos que lo llevaron incluso
a que sus propias directivas no fueran reconocidas en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Producto de ello, incluso tampoco podían recibir el financiamiento público directo. Entonces, la situación de Acción Popular, claro, uno concentra su atención, pero es lo que está ocurriendo con muchos partidos. El caso de Perú Libre, ¿no? 37 escaños, el partido con la mayoría relativa en el Congreso iniciado en julio del 2021, hoy día tiene 12. 12 escaños, bueno, con esa tendencia podría quedarse sin ninguno, ¿no? Bueno, quizá no vaya a suceder, pero que esto es el proceso de esta crisis de representación de la que tú señalas, pero que hemos llegado a momentos, creo, mayores de casi, por un lado, autodestructivos, pero por otro lado, son formaciones, muchas de ellas, ya no hablo de Acción Popular, Perú Libre, que se convierten en simplemente vehículos electorales, ¿no? Entonces, suben al vehículo electoral, llegan al paradero y de allí ya no hay vínculos. Por ejemplo, el caso de Avanza País. Avanza País es una agrupación política que tiene la bancada del mismo nombre, pero hasta donde yo conozco, ninguno ya es miembro de Avanza País. Entonces, hay una disociación entre la bancada y el partido. Inicialmente, en general, y así lo fue acá y como en otros países, la bancada es la expresión organizada del partido en el Parlamento. Y hay pues ahí una sintonía y relación muy estrecha. En casos muy escasos, esto se da, pero la mayoría en realidad no. Y entonces lo que tú ves, para empezar, es lo que ya hacia fines de los 90, recrudeció en el último tiempo, esto que se llamaba el transfugismo, ¿no? Exacto. Y que ahora se ha puesto, digamos, mucho más común, ¿no? O sea, hay congresistas que han dado vueltas en 3 partidos o bancadas. Mira, se discutió mucho sobre el transfugismo, porque hay que recordar que nace en el Perú. En realidad hubo eventos anteriores, pero digamos, lo que fue muy significativo es, a partir de los Vladivideos, cómo Vladimiro Montesinos compraba congresistas para pasarse a otra bancada. Y entonces el transfugismo aparece en el Perú asociado a la corrupción. Y esto se fue dando a lo largo de este siglo, pero el tema es que se ha extendido tanto que ya el fenómeno transfugismo, que era, digamos, excepcional, se ha convertido en generalizado. Digamos, el fenómeno sería al revés. ¿Quiénes se quedan en una agrupación? Y tú comienzas a buscar a congresistas que se han mantenido en bancada y en partido, en un solo partido, y son muy pocos. Eso es lo que ocurre en el Congreso. Ahora, si tú lo extiendes y tienes una mirada más amplia, vas a ver a los candidatos ya en otros ámbitos, alcaldías, regiones, etcétera, que esto ya es un hecho normal. Hay una volatilidad tremenda. Ahora, tú, Fernando, has estado también liderando este grupo de expertos que presentaron una serie de reformas y había incluso una propuesta vinculada a los partidos políticos. ¿Qué es el problema, en verdad? Seamos honestos, ¿no? El nivel de representación que tenemos en el Parlamento es o mediocre o es gente que no está de alguna manera preparada. Hemos visto en informes periodísticos que los presidentes de las comisiones que actualmente están no conocen lo básico de lo que es su materia a regular o a legislar, y entonces eso sí es muy, muy peligroso, ¿no? ¿Por dónde podríamos de alguna manera plantear estas reformas o qué se podría hacer en este gobierno? Mira, primero lo siguiente, en cualquier reforma que se apruebe, incluso en términos, digamos, de laboratorio, la mejor que pueda haber, no va a cambiar de la noche a la mañana. Eso hay que decirlo y repetirlo,
porque no hay que crear la ilusión de que Mm. el cambio normativo va a cambiar casi de inmediato lo que tenemos, porque en nuestro país se ha sentado mucho un conjunto de incentivos para que gente de fuera de la política aspire, e incluso le es fácil llegar al Parlamento sin tener una serie de requisitos no escritos, no normativos, que hacían de alguna manera un parlamentario de profesión, ¿no? Y entonces, por una serie de razones facilitados y porque han dejado también la cancha libre, hay parlamentarios, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, que son aventureros, que son mercantilistas, mafiosos, no digo todos, y tampoco está centrado en un partido, sino esto se observa en muchos partidos, pero también hay un desincentivo de políticos que estuvieron en los cargos y luego de esa experiencia, sentir de que no se puede hacer nada, se retiran de la política. O personas, y los hay muchos pues en el país, buenos profesionales y buenos incluso personas que pudieran hacer una carrera política interesante, pues frenan quizá ese deseo. Se repele un poco la situación, ¿no? Claro, entonces tú dices, no es suficiente la norma, ¿no? No es suficiente la norma. Hay una serie, repito, y te estoy hablando solamente de uno de los aspectos, y entonces, y sin embargo, claro, ante tu pregunta, tampoco podemos dejar que las cosas van a cambiar casi por la propia dinámica de la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, las reformas ¿qué podríamos hacer? pueden encuadrar en algo, ¿no? ¿Qué podría pasar, por ejemplo, otra vez, este es un gobierno que ha dicho que quiere generar algún tipo de reformas, no es mucho el tiempo, pero ¿qué se podría priorizar para eventualmente cambiar un poco el curso de la mala representación que tenemos? O sea, se habla de levantar las vallas, se habla de la bicameralidad. La presidenta ha indicado en su mensaje del 28 de julio que la bicameralidad tendría que ser algo a lo que no se le debe tener temor. ¿Eso podría refrescar o ayudar un poco a la situación? Mira, en realidad no hay que inventar la pólvora, ¿no? Sino ordenarla de alguna manera, que fue la propuesta que nosotros hicimos. Pero tú bien lo has dicho, se empieza por algo. Y cuando nosotros entregamos el informe, justamente decíamos, desde el principio, ¿no? Y desde el principio es de la propia inscripción del partido. Se aprobó la propuesta nuestra de eliminar, por ejemplo, la firma de adherentes. La firma de adherentes era un núcleo de corrupción porque era un mercado negro de venta de firmas. En ninguna parte del mundo se pedía 730.000 firmas, que incluso los organismos electorales no tenían capacidad para señalar si es que estas eran realmente verdaderas, sino que se asemejaba. Y en ese sentido, los falsificadores tenían ahí, digamos, un mercado dinámica elemental. Entonces, la idea era concentrarse en los militantes. Concentrarse en los militantes que es, digamos, el punto central, el corazón de un partido, porque sin militantes no hacen nada. Hay partidos que no tienen ideas, pero tienen miembros, o sea, los miembros. Pero acá viene el tema. Como cuando siempre hemos hablado de que esto debe ser integral, decíamos, claro, le quitas las firmas, solo concentras en miembros, pero entonces muchos van a inscribirse. Ahora tenemos 24. Podríamos llegar a 30. Imagínate. Ese era el sentido de la reforma. No, porque justamente venía la otra parte, que eran las primarias. Que no está funcionando. No, que las primarias que se ha aprobado es ley, pero los congresistas la suspendieron para el 2021 y el 2022. Con una serie de razonamientos que son un conjunto de temores en realidad, que no les gusta. Claro, cuando hablan de Argentina aplauden, pero cuando hablan de Perú no la quieren. ¿Y por qué digo las PASO? Porque en el mecanismo de las PASO y con esta línea de interrelación con inscripción, decíamos nosotros, si un partido, por más que esté inscrito en las PASO, no logra el 1.5, también es así en Argentina, pues pierde la inscripción y no pasa a la elección general. Con eso tú, esos 24, acotas.
Así es, has hecho En una Argentina primera discriminación. eran como 40 y terminaron en 9. Y luego tienes en la elección ordinaria, digamos, el umbral de 5%. Entonces tú ya llegas, hemos tenido 10 ahora en el Parlamento, es mucho, pero si vas a tener 24 sin las PASO que pueden llegar a 30, el nivel de fraccionamiento es enorme. Terrible. Ahora, bueno, y hay una serie de medidas que efectivamente pasan también por la bicameralidad, que también estuvo en la propuesta nuestra, pero hay que ser claros, ¿no? O sea, los parlamentarios que han tenido mucha visibilidad generalmente son los que han tenido un paso mayor por el Congreso y son los experimentados. Así De es. alguna manera, justamente el ser parlamentario lleva y requiere de un aprendizaje. Pero si cuando no hay reelección parlamentaria, tú lo que tienes es lo que vemos al frente. Este fue una mala decisión de la época del gobierno de Vizcarra. Dicho sea paso, nada tiene que ver con nuestra propuesta y personalmente y varios miembros de la comisión estuvieron en contra de esa medida. Fue anterior. Y siempre hemos hablado de que se requiere hacer carreras políticas, ¿no? Y esto es importante, en contra de los amateurs que tienes ahora y que indudablemente carecen de muchas cosas, ya por no decir pues aspectos éticos de su desempeño. Tal cual. Así te agradezco mucho por esta reflexión. En verdad hemos hecho un barrido rápido y el problema es ético, pero también de talentos, ¿no? Estamos carentes de esa situación. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Y después del corte vamos a seguir analizando la coyuntura, pero desde otra perspectiva, el tema penal. ¿Qué cosa es la prescripción? ¿Qué cosa es esto de la ley Soto? Lo vamos a ver al respecto. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, seguramente usted ha escuchado últimamente en los noticieros de TV Perú o en las redes sociales mencionar la ley Soto y obviamente lo hemos visto también el día domingo. Esto es una ley con nombre propio. ¿Qué implica la ley Soto? Y un término adicional, la prescripción de delitos. Sí, hemos invitado a un abogado especializado en estos temas, al doctor Juan Carlos Portugal, para hablar al respecto y darle un contexto para entender bien, porque no es bueno personalizar y entender por qué justamente se hizo esta modificación a la ley de procesos penales que tiene que ver con la prescripción y que por coincidencia o por una situación dada ha beneficiado a dos políticos que hoy día vamos a mencionar. Buenas noches, doctor Portugal. Entendamos bien, la prescripción, ¿qué cosa es? Bien, gracias por la invitación. No hay proceso penal que dure 100 años ni ser humano que lo resista. Bien, la prescripción es una figura de carácter penal que tiene por propósito impedir que el Estado investigue, juzgue y sancione eternamente por 30, 40, 60 años. La prescripción a determinado delito le otorga un plazo. Tú y Fiscalía puedes investigar en este plazo y debes construir y buscar la condena en este plazo. Si es que te excedes del plazo, hay un derecho que se está relajando, que es el derecho al plazo razonable. El legislador le establece todas las garantías, todas las provisiones logísticas, técnicas y normativas. Y le dice, todo esto lo tienes que hacer en un determinado plazo. Si no lo haces, el derecho al plazo razonable se privilegia por encima de una persecución indefinida en el tiempo. Ya, y en el Perú los plazos son indefinidos, son muy largos, que de alguna manera fundamentan esta ley que ahora los reduce a un año, ¿no? Si no entiendo mal. No se ha interpretado adecuadamente. Lo explico con un gráfico bastante sencillo. Imaginemos que un delito tiene una pena máxima de 6 años. Ya. Bien, esa es la pena máxima establecida en un delito. Todo delito tiene una pena máxima, 15 años, 20 años, etc. En este gráfico el delito tiene 6 años. Esa es la prescripción ordinaria, a los 6 años. La extraordinaria es la mitad de esa pena más el total. 6 más 3, 9.
prescripción extraordinaria. Lo que hace esta ley, calificada como Soto, pero lo han aprobado 130 parlamentarios, es darle un año más. Es decir, el caso vence en 10 años. No en 6, sino más 4 años. Prescripción ordinaria, 6 años. Extraordinaria, la mitad, 6 más 3, 9. Y esta ley le agrega un año más, 10 años. De tal suerte que los delitos, ciertamente, contra el patrimonio, con excepción de robo agravado, que tiene penas altísimas hasta los 35 años, delitos contra la administración pública, que es bastante difícil, no solamente porque la investigación tiene plazo, sino los delitos de colusión, Claro. los delitos de cohecho, Que son muy calificados comunes. muchas veces como imprescriptibles, tienen una ancha pena. Es muy difícil que en ese tiempo excesivo que el legislador le ha dado, genere una prescripción. Esto principalmente sí tiene un efecto directo en algunos delitos de pena baja, como negociación incompatible, como estafa, por ejemplo. Negociación incompatible a propósito del caso Cerrón, o estafa o falsificación a propósito del caso del actual presidente del Congreso. Exactamente, y usted ha mencionado dos políticos que actualmente tienen mucha presencia en el contexto nacional que, vamos a decirlo, han invocado esta ley y, bueno, se han visto beneficiados. Y Efectivamente. adicionalmente hay muchos otros congresistas que van a invocar esta ley y se van a beneficiar. Ahora, ¿hay un halo aquí de indefensión? Es muy interesante lo que sostienes, porque la sociedad tiene que saber que si va a ser investigado, el Estado no puede apoderarse de su libertad durante muchos años. Una investigación es, como diría Montesquieu, es la mayor expresión de odio que tiene un Estado, no a través del derecho civil, no a través del derecho laboral, sino a través del derecho penal, porque el derecho penal no solamente sacrifica libertades, sino que te etiqueta. Hay gente que se suicida en las cárceles, hay gente que se estigmatiza porque está sentado en el banquillo de los acusados, con tanto mayor razón para colocar cotos a una investigación perpetua. Parece ser, ciertamente, que hay un beneficio exclusivo a estas dos personas, pero habría que mirar la otra óptica. ¿Por qué la Fiscalía se demoró tanto en acusar? ¿Por qué el proceso penal se demoró tanto en sentenciar? Porque hay una sentencia, no hay una sentencia en apelación que le da la condición de firme. No hay que echarle la culpa únicamente a un parlamentario cuando son 130, si es que queremos responsabilizar, porque eso no lo ha aprobado el actual presidente. Claro, y ahí viene la situación peor, porque son Exactamente. 130 que han dicho esta ley hay que sacarla rápidamente. Y es altamente probable, porque se están haciendo muchos informes a propósito de tu pregunta interesante, de qué parlamentarios o exparlamentarios o parlamentarios actuales se pueden hacer beneficiarios de esta norma. No está mal, insisto, porque los derechos humanos, como el derecho al plazo razonable, no tienen rostro. Son tan importantes como para alguien de izquierda, como para alguien de derecha, como un campesino, paisano mío de Ajomarque en Ayacucho, o como para un limeño. Los derechos humanos no tienen rostro, pero hay que establecer límites. Me parece que el legislador pudo haber optado una prescripción a través de una reflexión de prescripción mucho menos relajada para determinados delitos, para determinados conceptos. Pero en principio, la prescripción como institución no está mal. Ya, ahora, otro tema que también se ha cuestionado mucho es que en el caso del señor Soto, esto se ha analizado hacia atrás, Sí. ¿no? ¿Cómo podemos interpretar esta situación? Porque, digamos, Correcto. el tema de la retroactividad Benigna. benigna. Efectivamente. La ley usualmente, como regla general, se aplica de aquí hacia adelante. Si hoy el Congreso o el presidente promulga una ley y mañana sale en el diario oficial, pasado mañana entra en vigencia. Así. Bien al día siguiente de su publicación. Esa es la regla general. Pero existe una excepción a esa regla general, que es la retroactividad en tanto te beneficie, a lo que jurídicamente se denomina la retroactividad en bonam parte, en mejor parte, en una condición que te favorezca algún derecho. Por eso es que esta ley se ha aplicado hacia atrás y para el caso vigente aún, porque había una sentencia irresoluta en segunda instancia respecto a Cerrón y respecto al presidente del Congreso de la República. No había un caso resuelto. Ahora, doctor, el análisis costo-beneficio de esta ley, ¿cuál es? O sea, se supone, alguien decía por ahí, que la exposición de motivos no ha sido muy frondosa y el proceso ha sido tan rápido de aprobación, con Sí, unidad y todo lo demás, eso sí es cierto. llama a mucha suspicacia, porque Eso hay sí es otros cierto. proyectos de ley que están ahí tranquilos, durmiendo, asentándose, pero este lo han hecho en velocidad luz. Lo que preguntas es determinante, porque eso sí es cierto. Los proyectos de ley usualmente descansan en el pasillo de los muertos durante 8 meses, un año y medio.
¿Por qué es que se ha construido un análisis directamente vinculado hacia este parlamentario, máximo representante del Congreso? Y es que, como tú señalas, la aprobación ha tenido una inusualidad, un trámite tramitológico bastante célere, bastante rápido. Pareciera que entre el proyecto de ley, el dictamen, el Congreso de la República, la aprobación, haya habido alguien que haya direccionado y que inmediatamente al día siguiente alguien se haya cogido a la casa de la prescripción. Eso sí es repudiable. Si es que este proyecto de ley hubiese seguido las pautas, las normas, si hubiese convocado a la academia para que opine respecto al particular, hubiese habido un debate bastante alturado para evitar la impunidad, no habría problema. Pero esa aprobación inusitada, veloz, fugaz, sí puede generar, y estoy absolutamente convencido de que esta ley solo tiene como vida máximo 1 mes y medio más. ¿Así? Yo creo que sí. ¿Y cómo así entraría en extinción? El Congreso la va a derogar. La va a derogar. Así como se aprueba, se deroga. Y usted sabe perfectamente que el Congreso a veces responde al aplausómetro social. Así, ¿Es así? o sea, ¿sería posible que el propio Congreso, en un acto poco simpático para sí mismo, lo haga? Ha habido casos, como por ejemplo calificar imprescriptibilidad en algunos delitos de corrupción de funcionarios, la inhabilitación perpetua incluso para sí mismos. Entonces, ha habido algunos momentos de la historia donde el Congreso se ha adecentado y ha reflexionado en favor nuestro, no en favor de sus intereses. Espero que esta no sea la excepción, porque el nivel de presión es muy fuerte. Y estoy seguro que si sale una estadística de cuántos podrían acogerse, con tanto mayor razón. Seguramente. Ahora, imaginemos que esa situación no se da. También es posible, y me parece que hay un caso de un juez que ya inaplicó la ley. Sí. Entonces, también está en la conciencia de los jueces de aplicarla o no. Eso es posible, perfectamente. El juez Chávez Tamariz. Así es. Lo que ha hecho el juez es, esta ley, ¿es una ley vigente? Sí. ¿Es legal esta norma? Sí. Pero no es constitucional. Considero de que los valores constitucionales de la impunidad, los valores democráticos del acceso y búsqueda de la justicia y reparación se superponen por encima de esta ley, que insisto, es vigente, pero no es constitucional. Por consecuencia, yo soy juez, pero no soy mesa de partes del Congreso de la República. Yo puedo hacer una construcción normativa a partir del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un instrumento internacional que nos rige, y hacer uso del artículo 55 de la Carta Política y la cuarta disposición. Le estoy brindando insumos que ha utilizado el juez para decir, puedo inaplicar esta ley porque considero que es inconstitucional en este caso. Esa es la otra salida, que los jueces hagan una reflexión y un análisis de ponderación entre la ley versus la impunidad o los valores democráticos que persigue no sancionar, principalmente en delitos de corrupción y contra la administración pública, y en tal sentido, inaplicarla. Doctor, ¿y lo que ha pasado en este caso puntual con este juez puede considerarse un precedente para que otros jueces también hagan? Por supuesto que sí. Siempre yo sostengo en mis audiencias que hay determinadas resoluciones que son de día, de semana, de carpeta o de mes, pero hay resoluciones que son precedentes para toda la vida. Este puede ser un precedente eco, que no ha sido tan eco porque hay jueces que lo están permitiendo, pero podría ser un precedente importante de cara a cómo construir la inaplicación de una ley vigente desde una perspectiva de un control de constitucionalidad de su contenido. Y eventualmente, si el juez no lo hace, ¿alguien podría invocar la inaplicabilidad? A través de un habeas corpus, el procurador del Poder Judicial, o en la disputa el propio fiscal puede sostener la inaplicabilidad, pero finalmente es la Administración de Justicia quien resuelve. Ahora, esa inaplicación está en apelación. Esperemos que la Sala Penal de Apelaciones resuelva. Yo estoy convencido de que en el próximo acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia, como suele hacer cuando hay leyes así que generan asusamientos sociales o legales, los jueces de la Corte Suprema se reúnen todos para determinar o definir conceptos y aplicaciones de determinadas instituciones. Yo estoy seguro que mientras, en el hipotético caso que la ley siga vigente, se va a reunir la Corte Suprema, jueces de la Corte Suprema, convocan un acuerdo plenario y van a dar pautas de interpretación para su inaplicación. Entonces, esta ley denominada Ley Soto, bueno, porque como está indicado, se le está atribuyendo a esta figura que hoy día es el presidente del Congreso, ¿podría tener un plazo de tiempo corto y eventualmente su efecto podría ser de alguna manera morigerado por los propios jueces? Acá habría que invocar a los jueces pues que hagan estos análisis, ¿no? Yo creo que mientras la ley siga vigente y no muera, que es mi impresión, los jueces pueden hacer uso de esa inaplicación. Pero hasta entonces claramente la ley es perfectamente aplicable y un juez que la aplica no prevarica, no está contra la administración porque es una ley que finalmente el Congreso le ha imperado.
Ahora, para volver al caso del señor Soto, ahí también había la Procuraduría también ha iniciado una etapa para investigarlo. Este señor está, digamos, complicado en varios casos. Sí. ¿La situación cómo se va a establecer? Ha iniciado una investigación por la contratación de su cuñada en su despacho congresal. Además, hay 55 investigaciones abiertas que habría que sincerar cuáles son. Porque uno puede decir para la tribuna 55 investigaciones, pero es posible que estén archivadas, es posible que estén en diligencias preliminares. Habría que preocuparnos si es una acusación o con sentencia. ¿De acuerdo? Porque el funcionario público es bastante pasible a una investigación. Y la otra preocupación que sí debería generar reflexión en el presidente es que están apareciendo muchos trabajadores que dicen que hay un apoyo, por el momento voluntario, quizás no sea voluntario y sea forzado. Ya tenemos casos como el caso del congresista Urtecho, que actualmente está en juicio, y muchos otros que han hecho uso del abuso de funcionario público para exigir, dar o prometer un provecho patrimonial. 382, concusión, cuando el funcionario ordena u obliga dar a alguien una ventaja, una promesa en favor nuestro. Hasta ahora, mientras los trabajadores digan es un apoyo salomónico, voluntario, no hay problema. Basta que uno señale que había una coacción, un chat, una llamada, un registro, como la congresista Cordero, la situación se le complica claramente al presidente. Exactamente. Y cualquiera de estos 55 casos que hemos mencionado podría entonces complicar su presencia en el Parlamento. O aquí, ¿cómo es la situación? Porque uno escucha 55 y de verdad que se asusta. Efectivamente. Por eso digo que hay que sincerar esos 55. Es posible que estén 55 internamente registrados. Por ejemplo, usted va a preguntar el nombre del congresista y va a haber un registro interno con el nombre del congresista, pero eso no significa que sea un caso judicializado. Es posible que sea un caso archivado. Pero ahí detrás de que hoy haya salido en bambalinas, esto me parece que es una hipocresía política sobrevenida. Porque esto se sabía muchísimo antes. Sabían perfectamente porque se husmea a quién va a ser presidente del Congreso. Se le desnuda hasta ver los antecedentes y llegar a Adán y Eva. Sabían perfectamente que tenía 55 colchones en la espalda. Pero ante la presión, ceden. Me parece una hipocresía política. Tampoco parece que había de dónde escoger mucho, doctor. Lastimosamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, hasta otra ocasión. Y bueno, después de esta interesante entrevista ya hemos entendido, creo, qué cosa es la prescripción y el hecho de que esta ley eventualmente no va a tener el impacto que parece que iba a tener. Vamos a volver para hablar de la ley 4 patas, de los animalitos que están en la casa y obviamente también los que están en la calle desprotegidos. Así que no se vayan, esto le va a interesar mucho si tiene un animalito en la casa. Así que ya volvemos de Diálogo Abierto. Muy bien, vamos a conectarnos ahora con el doctor Luis Alberto Serna, Oliva Serna. Él es médico veterinario, parte del equipo de zoonosis del MINSA. Buenas noches, doctor Oliva Serna. Sí, muy buenas noches, señorita Maite Vizcarra, para saludarlos a usted y a su digna audiencia de TV Perú, del Ministerio de Salud, a través de su digna audio escucha. Vamos a estar disponibles a poder absolver las consultas respecto a este reglamento que ha salido aprobado con Decreto Supremo 024, el reglamento de la ley de lo que corresponde a la ley de llamada 4 patas, la ley de esterilización de perros y gatos como componentes de la salud pública a nivel nacional. Exactamente, doctor, usted lo han planteado bien. ¿Qué cosa tiene este reglamento? ¿Cómo va a ayudar a que los animales que están en la calle desprotegidos tengan una mejor situación? Sí, el presente reglamento tiene como objeto principal, primordial, garantizar la salud de las personas, su integridad, en el marco de la tenencia responsable, implementar los programas de esterilización y manejo poblacional humanitario de perros y gatos, acorde a lo que contempla la ley de 4 patas, la ley 31311, es decir, ante situaciones de abandonos de perros en las vías públicas, ante la tenencia no responsable por parte de algunos tenedores o personas y evitar las sobrepoblaciones, evitar
estos abandonos, el Ministerio de Salud va a realizar las coordinaciones a través de este reglamento con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y también con instituciones privadas a efecto de poder reducir estos efectos que nos pueda generar y garantizar también la salud de estos animales que tanto necesitan en relación a la esterilización de los mismos, ¿no? ¿Y este proceso de esterilización va a recaer en los municipios, en los gobiernos regionales? ¿Cuál es el mecanismo? Sí, el mecanismo es que quien asume toda la parte de organizativa, la parte presupuestal, es compartida por los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Y el Ministerio de Salud es parte de este proceso en cuanto a la promoción, a la sensibilización y al desarrollo de todos los aspectos técnicos para que los municipios con los gobiernos regionales puedan organizar sus campañas en forma periódica, establecer los requisitos de estos procesos de campaña de esterilización y así poder promover también parte de ello la tenencia responsable, que es algo vital en las personas, porque muchas veces encontramos en la vía pública canes abandonados y por una mala tenencia, y esto nos puede generar pues altos índices de mordeduras, altos índices de riesgo de enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, y coordinamos mucho con los municipios para estas actividades de esterilización. Entonces, para ponerlo en un caso práctico, si nosotros encontramos un animalito, un perro, un gato que está en la calle y que está abandonado, ¿podemos llevarlo a la municipalidad, al gobierno regional, para que sea esterilizado? Sí, Ese es el mecanismo. sí, correcto, sí. En este reglamento establece que ante la presencia de perros o gatos en las vías públicas, supuestamente sin dueño, los municipios se organizan a través de su personal para hacer los recojos, o las personas pueden recogerlos y poder llevarlos a los consultorios veterinarios de los servicios municipales y ahí se realiza todo el proceso de esterilización. Ese sería el mecanismo, y luego de esterilización ya los municipios se organizan para establecer los espacios de consultorios a efecto de garantizar los postoperatorios, y luego se genera un proceso de adopción o a efecto de poder dar una vida adecuada a esta mascota capturada. Claro, y la infraestructura, ¿existe esta infraestructura? ¿Hay que preparar a los municipios para que puedan proceder con este tipo de procedimiento? ¿Tendrá algún costo esto? Sí, bueno, ya algunos municipios tienen sus áreas de centros veterinarios municipales. En la mayoría no los tienen, y esto va a implementarse de acuerdo a sus presupuestos a efecto de que se pueda uniformizar en todo el país. Los costos sí establecen costos, pero más que todo costos humanitarios, reduciéndose a lo que se pueda cobrar pues en un consultorio médico veterinario particular, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en Miraflores ya los centros veterinarios municipales nos permiten a nosotros fortalecer a ellos estas actividades, y en aquellos que no lo tienen su centro veterinario vamos a tener que organizarnos para que se puedan generar estos consultorios o centros veterinarios municipales. Entonces va a haber un costo, pero digamos que respecto de lo que implicaría ir a una veterinaria común y silvestre, van a ser más reducidos. Así es, un costo que solamente va a garantizar los insumos, algunos cuantos medicamentos que se requieren para esta cirugía. Pero también es necesario precisar que parte de esta implementación de la esterilización de perros y gatos como componente de la salud pública en los municipios está priorizándose también zonas o áreas geográficas que puedan notificarse casos de rabia urbana, como es en Arequipa, ¿no? Asimismo, en situaciones de distrito, de situaciones de pobreza y pobreza extrema, en donde exista mayor densidad de crecimiento de perros y gatos abandonados sin hogar, gatos comunitarios, gatos ferales, asimismo donde se evidencia grandes mordeduras por perros o gatos, como lo tenemos en Lima, por ejemplo, acá en la DIRI Lima, en todo lo que es la Lima metropolitana y el Callao, el índice de mordeduras es altísimo, ¿Así? y esto se puede generar pues riesgos de transmisión de la rabia u otros problemas de zoonosis. Del seguido de Lima, las mordeduras lo tenemos focalizado
en Arequipa, en Puno, en Cusco, sobre todo en aquellos departamentos con mayor crecimiento de densidad poblacional humana, en donde se refleja el mayor crecimiento de población de canes y gatos. Ujú. Doctor, usted ha indicado que este es un proceso que empezaría con la esterilización y que podría culminar en la adopción. ¿Ese proceso también lo va a impulsar los gobiernos locales, regionales o quién ingresa a esa etapa? ¿Cómo sería esa parte Sí. de la adopción? Bueno, esta es parte de la campaña de educación y promoción para evitar el abandono y generar la tenencia responsable. Es compartido, el Ministerio de Salud fortalece estas actividades de promoción y comunicación y los municipios de igual manera. Pero acá recae el trabajo a nosotros como Ministerio de Salud para poder comunicar a través de los medios, de los aliados estratégicos e informar sobre lo que corresponde a este proceso de esterilización en el marco de una tenencia responsable de animales de compañía. Ujú. ¿Y qué otras medidas trae este reglamento, aparte de la esterilización y aparte de la adopción, que obviamente también son, como usted ha mencionado, prácticas humanitarias? ¿Hay algún otro elemento que deberíamos considerar? Básicamente son medidas para animalitos que están en la calle o que de alguna manera están abandonados. Pero para la gente que tiene animales en su casa, ¿de alguna manera también se plantea algo en este reglamento? Sí, sí, este reglamento nos permite dar el acceso a este servicio a todas las personas tenedoras de estos animales que de repente no pueden llevar a sus mascotas cuando se publican, se difunden estas campañas en los servicios veterinarios municipales o el mismo Ministerio de Salud. Esto va para todos, ¿no? Claro, cumpliendo con algunos requisitos que es fácil de poder precisarlo en cuanto al tenedor o aquellos animalitos que están fuera de casa, ¿no? Ujú. Perfecto, doctor. Y para ir cerrando, entonces, esta ley ya se puede aplicar. Si mañana encontrásemos animalitos en la calle, ¿podríamos ir ya a los municipios o hay que esperar, hay una etapa de implementación? Si nos podría dar más información sobre ese tema. Sí, al respecto, estamos en el proceso de implementación con fecha del 23 de agosto. Se ha aprobado este reglamento. Ahora nos falta a nosotros ya hacer las coordinaciones a través de los municipios, de los gobiernos regionales, priorizando sobre todo en aquellas áreas geográficas donde tenemos mayores problemas por este abandono, por este proceso de la mala tenencia, y su implementación pues, se hará en un espacio de 60, 90 días para tener organizado, pero ya algunos municipios que ya tienen su centro de control veterinario se pueden estar implementando ya, continuando con lo que ellos hacen y con la garantía de parte del Ministerio de Salud en hacer este proceso de difusión, comunicación, información a toda la población que requiere de estos servicios. Estupendo. Para cerrar, doctor, ¿cuáles son las áreas donde se va a dar mayor prioridad, por lo que ha indicado usted, donde además nos comentó había un índice importante de mordeduras? Sí, bueno, definitivamente Lima, todo lo que es Lima, Callao, por ser departamentos, regiones con mayor índice de crecimiento poblacional humano y también de población de perros y también de los índices de mordeduras que tenemos, eso está priorizado. Asimismo, las regiones donde tenemos a la fecha casos de rabia animal por parte de canes y riesgo de transmisión de rabia en humanos, como es Arequipa, Puno y Cusco, que son los 3 departamentos con mayor índice de presentación de casos de rabia canina, y luego en aquellos distritos o áreas geográficas donde la situación también de pobreza y pobreza extrema se adolece en las personas para no hacer uso de estos servicios que muchos necesitan. Muchísimas gracias por habernos dado estos alcances, doctor. Y obviamente, como usted indica, está hecho para el beneficio de los dos, de los animalitos y nosotros que tenemos a estas compañías en la casa y obviamente también en la calle. Muchas gracias por esos alcances. No, muchísimas gracias a ustedes y desde ya nuestra disponibilidad y un saludo a toda su digna audiencia y a usted. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, y así estamos llegando al final del programa. Esto es una buena noticia, lo del reglamento de la ley Cuatro Patas. Si usted conoce perritos en la calle, bueno, puede ir ya a ayudarlos a esterilizándolos. Y nos vamos con la imagen del día. Esta es una imagen histórica. Imagínense, la India ha logrado ser uno de los 4 países
logra aterrizar en la Luna. Pero lo interesante en este caso es que el único país que ha logrado hacerlo en el polo sur de esa parte del universo de la Luna es la India, ¿no? Además es importante decirlo porque la India es un país emergente, podría considerarse, mientras que los otros países son potencias, Rusia, la China, los Estados Unidos, y la India aparece como un cuarto país cada vez más cerca a la humanidad de colonizar otras partes de la galaxia. Como digo, estamos tan mal en la Tierra que eventualmente ya hay que empezar a buscar a dónde nos vamos a ir prontamente. Con esto les doy las gracias por haber estado con nosotros. Compartan el programa como siempre por las redes sociales, por YouTube, y si les gusta, un like. Nos vemos mañana.